y a María José Rodríguez de Mareas de Residencias. Muchas gracias. La dependencia no puede ser una carga para las familias. Exigimos que la inspección y evaluación basada en el espíritu del artículo 66.2 se aplique con rigor para evitar la precariedad en el cuidado. Y el cuidado de las personas tiene que estar por encima, como he dicho antes, es una dignidad lo que pedimos, es dignidad. Y no se puede subastar la dignidad de las personas y los cuidados. España es un país de mayores. Lamentablemente, sí existe el edadismo. No queremos verlo, pero sí existe el edadismo. El cuidado a nuestros mayores cada vez parece más un problema económico que una realidad familiar que muchas familias no pueden cubrir. Pero, sin embargo, vemos lo que cuesta el mandar a un familiar que está en una situación de dependencia a una residencia pública. Cada vez lo público está siendo empequeñecido por todos estos grandes lobbies que tenemos que se están apropiando de lo que es de todos, de lo que es lo público. Y en este aspecto estamos en la misma situación. Lo vimos durante el COVID, que fueron 7.291 los fallecidos en Madrid. Los que hemos trabajado en la dependencia sabemos lo que ocurrió entonces. Y, sin embargo, tenemos unos jueces que se niegan a imputar a estas personas que son responsables de lo que ocurrió. Han dejado que una cosa que es tan necesaria, ya que somos un país de mayores, que es las residencias, la atención y el cuidado a nuestros mayores, mayores que lucharon para que tuviéramos los derechos que hoy tenemos, pero, sin embargo, que en el momento que ellos lo necesitan, que es en el momento de mayor vulnerabilidad, no se les está dando. Entonces, ahora quiero darle la palabra a José Ángel Gómez Chamorro, que es secretario del Mayor en el Partido Socialista de Madrid, que él de esto nos puede hablar bastante. Bueno, muchas gracias, Leo, por invitarnos, tanto a Carlos como a mí, a estas charlas. Gracias a todas y a todos. Casi todos los de Marea y de Verdad y Justicia nos conocemos. Yo no sé si podemos mezclar dependencia y residencias, porque pues sí, es muy difícil. Sí, porque prácticamente es hablar algo de una cosa sin tener tener la otra otra, en ¿no? cuenta, sí. Vale, pues eso es el planteamiento que quería hacer. Vamos a ver. La ley de dependencia se llama Ley de Autonomía y Dependencia. Y, lamentablemente, desde el inicio de la puesta en funcionamiento de esta ley, por parte de todas las comunidades autónomas, se han olvidado de la autonomía y se han fijado solo y exclusivamente en la dependencia. Con lo cual, ha significado que el recurso estrella de la ley de dependencia son las residencias. Y yo, personalmente, niego la mayor. Porque lo mismo que decimos en sanidad, que la atención primaria es la puerta de entrada y es donde verdaderamente se puede parar una enfermedad para que no vaya más o, en su caso, derivar cuando sea necesario, si la ley de dependencia no la aplicamos total, es decir, desde la autonomía, y el único recurso que tenemos es a las residencias, pasan cosas como las que pasaron en la pandemia. ¿Y por qué pasaron? Pues mirad, fundamentalmente en Madrid, que es lo que más conocemos, en toda España ocurrió, murieron muchas personas en la residencia, pero hay una cosa muy singular en Madrid. En Madrid murieron por unos protocolos políticos donde algunos técnicos se dejaron y lo transformaron en protocolos aplicables en contra de muchos gerentes, en contra de muchos geriatras en los hospitales. Pero en Madrid tenemos un problema, primero, de autonomía. Los centros de mayores de la Comunidad de Madrid
son centros que no se han adaptado a la nueva situación de las personas mayores. Ahora, una persona mayor a los 65 años, pues quizás no es lo que más le apetece sentarse a echar un mus. A lo mejor le apetece echar un mus después por la tarde. Pero esto ha venido siendo así. Y, por lo tanto, ha habido pocas actividades para favorecer esa autonomía, tanto de hombres como de mujeres, desde los centros de mayores. Es más, en muchos casos, algunos centros de mayores de la Comunidad de Madrid, los gimnasios que tenían o las salas de baile, la utilizaban por la saturación de los hospitales próximos como salas de rehabilitación. De la misma forma que en la actualidad la Comunidad de Madrid utiliza muchas plazas residenciales como camas de media y larga estancia hospitalarias, grandes dependientes por múltiples patologías. A esto tenemos que sumar que la gestión, o mejor dicho, que la gestión pública, sí, en Madrid es mínima frente al conjunto de lo que hay. Nosotros en Madrid tenemos 55.000 plazas residenciales. De esas 55.000 plazas residenciales, solo 6.258 son públicas. Luego hay 18 residencias que son públicas privatizadas, que son 2.668 plazas, ¿no? Y el resto todo es privado. Pero, sin embargo, todas las plazas están regadas con el dinero público. Yo no tengo nada con que quien quiera llevarlo a una residencia privada y pagar 3.000 euros lo pague. Lo que sí creo que es que ese dinero que estamos destinando a regar las plazas de entidades privadas se destina a la construcción de residencias públicas, tal y bajo los nuevos criterios de acreditación que aprobó el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales. Residencias no superiores a 120, 125 plazas y bien situadas geográficamente. Porque lo que está ocurriendo ahora mismo es que tú puedes tener una residencia en Aranjuez, pero te toca la plaza en Torrejón. Lo siento mucho, lo siento mucho. Y además está ocurriendo últimamente una cosa que tenemos que estar muy vigilantes y espero que en la ley que se está tramitando en el Congreso algunas de estas cosas las arreglen. Que la Comunidad de Madrid está transformando la subvención de plaza, subvención total o parcial, en ayudas vinculadas al servicio. De tal forma, esta mañana he querido refrescar los datos del portal de dependencia, de tal forma que en la Comunidad de Madrid ahora mismo tenemos 24.645 plazas residenciales subvencionadas, en unos casos parcial, en otros casos total. Pero el dato malo es que tenemos 31.049 ayudas vinculadas al servicio. ¿Qué es una ayuda vinculada al servicio? La ayuda vinculada al servicio es quien lleva a su padre o a su madre a una residencia privada y porque no le dan en la pública y la Comunidad de Madrid le da como ayuda hasta 750 euros. Claro, una residencia privada está muy por encima de los 2.500 euros. Si te dan 750 euros, más la pensión que tenga, a los hijos les toca poner dinero. Y, por lo tanto, lo que están transformando la subvención de plaza residencial en cheque servicio. Esta es la realidad ahora mismo de cómo están los datos en la Comunidad de Madrid. Y, por otra parte, estamos en casi 2 años de espera para dictaminar, para dar el PIA. 2 años. 2 años. Sin embargo, la estructura que hace la Comunidad de Madrid, a mi juicio, es errónea, porque a mí me parece muy bien que la valoración sobre la documentación aportada esté centralizada, pero lo que no me parece bien es que los servicios estén centralizados. Porque ¿qué sabe una trabajadora social de Agustín de Fossá
de lo que necesita un señor o una señora en Valdemoro. Por lo tanto, están mal utilizados e infrautilizados los servicios sociales de primaria, que es la base y quien tiene el conocimiento directo de las necesidades reales de la persona que necesita una residencia. Y, por otra parte, esta demora en poder hacer la valoración está suponiendo que todos los ayuntamientos, durante ese tiempo, estén pagando las necesidades de ayuda a domicilio, residencia de urgencia, etcétera, etcétera, a costa de los presupuestos municipales. Y ese dinero sí que va en el plan concertado de servicios sociales, pero no es para eso. Lo tienen que utilizar. Por lo tanto, los ayuntamientos están subvencionando parte de la atención residencial de ayuda a domicilio, a las personas que lo necesitan. Y, por último, por no alargarme más para que puedan los compañeros hablar, por último, yo creo que en la modificación sí que yo ya he leído algunas cosas que a mí me parece que están muy bien, pero yo creo que hay que darle un vuelco a esto. Primero, yo en toda mi vida que he estado trabajando con personas mayores, no me he encontrado nunca ninguna persona mayor que me haya dicho que contento está con ir a una residencia. Cuando están los hijos delante, a lo mejor dice, bueno, si no se está mal, pero ninguna persona mayor quiere ir a una residencia. Por lo tanto, hay que apostar, tal y como se está viendo en la modificación de la ley de dependencia, hay que apostar por los servicios de proximidad, por la ayuda a domicilio, por los cuidados a ayuda a domicilio. Es distinto ayuda a domicilio que cuidados. Pues la ayuda, hacer la compra, hacer limpieza, etc. Y otras cosas son los cuidados, potenciando la enfermería comunitaria y haciendo coincidir la necesidad de esa enfermería comunitaria, de ese centro base de salud, para intentar retrasar lo más posible el tener que pedir o ingresar a una persona mayor en una residencia. Entre otras cosas, porque es bastante más barato tener unos buenos servicios de proximidad, centros de día, ayuda a domicilio, catering, la enfermera comunitaria, la ayuda a domicilio, que una plaza residencial. Y luego ya, si queréis, entramos en más debate por dejar espacio a los compañeros. Este método y este modelo que nos has contado es un modelo que se lleva mucho en Cataluña. Se lleva también en el tema sanitario. Cuando hospitalizan a una persona y la operan, no es echarla ya a su casa sin ni siquiera atenderla, sino que hay un modelo de proximidad, de atención a domicilio al enfermo, que me parece que Madrid debería mucho que aprender, después de criticar tanto a Cataluña, debe mucho que aprender en Euskadi. Como bien decía, no sé quién ha sido antes, Carmen me parece, depende del código postal, tienes unos derechos o tienes otros. Eso es lamentable, porque la igualdad de trato y de atención y de derechos tiene que ser para todos los españoles por igual. Así lo dice nuestra propia Carta Magna. Le voy a dar paso ahora a María José Rodríguez, compañera y miembro de la Asociación de Marea de Residencias, que tendrá mucho que decir porque han estado mucho tiempo en las calles también peleándose por esta situación. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Eleanor, por invitarnos y poder hacer partícipe a todas las personas de lo que desde Marea de Residencias llevamos luchando hace ya más de 6 años. Para los que no lo sabéis aún, Marea de Residencias nació antes de la pandemia porque ya veíamos el deterioro que había en las residencias. Cuando llegó la pandemia, pues pasó lo que ya todos sabemos. Y a partir de entonces la lucha sigue. Ya habíamos estado en las calles y seguimos en las calles, seguimos denunciando, seguimos con querellas, que aunque estén diciendo por los medios que las querellas se están cerrando, pues no. Las querellas de Marea todavía tenemos más de 80 en el Constitucional
otras tantas en los juzgados y seguimos esperando a que se haga justicia. Sin hablar de las que hemos hecho junto con Verdad y Justicia, de la denuncia que hicimos con Manuel Rico. Bueno, pues aparte de todo esto, Marea de Residencias, cuando nació, tenía un objetivo, y el objetivo era conseguir que se hiciera una ley de residencias de carácter estatal para todo el territorio, una ley de mínimos que en todas las comunidades se cumpliera y que a partir de ahí en cada comunidad podían mejorar, pero que los mínimos se cumplieran en todas. Ya en 2018 se presentó un proyecto de ley en la Comunidad de Madrid que fue echado atrás por PP y PSOE, con lo cual no salió adelante y ahí se ha quedado. Ese proyecto se ha quedado ahí, nadie lo ha vuelto a retocar y, bueno, pues nosotros seguimos luchando por esa ley de residencias que nos parece necesaria y por que sean residencias 100% públicas. Necesitamos residencias 100% públicas para evitar todos estos negocios que se han creado alrededor de las residencias. Disculpad. Las residencias privadas o las residencias que están concertadas con plazas que están subvencionadas funcionan de una manera que todo es negocio. Y es que es lógico. Vamos a ver, si yo monto un negocio, lo que quiero es ganar dinero. Entonces, no vamos a decir que es que lo malo no es que se hayan montado, lo malo es que se ha permitido que se monten estas residencias. Porque, ¿qué van a hacer? Van a ganar dinero porque es su negocio. ¿Y dónde hacen el negocio? Recortando en personal, recortando en las comidas. Entonces, nos encontramos con mucha gente que nos llegan cartas a Marea de Residencias diciendo cómo están en las residencias, qué comidas les dan, comidas podridas, qué trato es el que tienen cuando no tienen personal que les atienda. Y eso pasa también en las públicas, por desgracia, pero hemos visto que no es en la misma proporción, sobre todo en la pandemia. Hay registros en los que se ha visto que las residencias que eran públicas, ha habido menos casos de fallecimiento que en las concertadas. ¿Qué ocurre además? Existe un maltrato institucional que se está haciendo a todas las personas que viven en las residencias. Maltrato institucional que se lleva a cabo porque al haber poco personal no les están atendiendo bien. Es decir, hay personas que pueden estar esperando a ser atendidos más de una hora, que tienen que ir al baño, como no pueden ir solos porque no son dependientes, necesitan que les lleven. Y si hay una persona para llevar a 10, pues imaginaros lo que pueden tardar a la que le toca la última. Y no solo eso, el aseo por las mañanas es lo mismo. O sea, si hay una cuidadora para 10 o 12, yo siempre he calculado, si yo tardo 20 minutos en asearme, desayunar, hacer mis necesidades, ¿qué puede tardar una persona mayor dependiente que la tienen que hacer todo? Que la tienen que levantar, la tienen que vestir, la tienen que lavar, la tienen que vestir, tiene que desayunar. Si yo tengo a mi cargo a 10 personas y con cada una tardo un mínimo de media hora, es imposible. Tengo que hacerlo muchísimo más rápido. Entonces, imaginaos la atención que se les da a unas personas que, por lógica, tardan muchísimo más en todas las cosas que hagan. Entonces, eso es maltrato institucional. Maltrato institucional es que no tengan suficientes pañales, que les restrinjan los pañales, que les digan que tienen 3 al día. Bueno, 3 al día depende del día y depende de cada persona. Bueno, pues hay escasez de pañales, hay escasez de todo. Las comidas, ya os digo, tenemos fotos en Marea de Residencias en las que la comida está incomible. Unas veces podrida, pero otras veces es que está seca o está quemada. Entonces, personas mayores que lo que les entra es por los ojos, pues la mitad de las veces no comen. Y luego una problemática que hay en las residencias es que no todas las personas que van
pueden decir o protestar, porque es que la mayoría de las personas hoy en día son dependientes, tanto cognitivas como funcionalmente. Estas personas no pueden quejarse de nada, entonces están ahí a lo que les den. Entonces ahí debería de haber un personal cualificado, que tampoco lo hay. En las residencias no hay personal cualificado que sepa atenderlas. Cogen personas que no tienen preparación porque las pagan menos. Y este personal que está en las residencias también es personal maltratado. Maltratado exactamente por lo mismo, porque no les dan formación, no les dan suficiente ayudas, tanto psicológicas, porque yo no sé si habéis estado alguna vez en una residencia, pero si os pasáis, aunque solo sean 2 horas, imaginaros lo que es estar trabajando 8 horas en una residencia en la que la mitad no saben lo que hacen ni lo que dicen, que unos deambulan, otros están sentados gritando y el personal que está trabajando está ahí 8 horas mínimo. Entonces necesitan cuidados de todo tipo. Aparte de los deterioros que ven en las personas, que también es muy triste llegar a un sitio donde ves como el deterioro de una persona, creo que no se les cuida, que no se les considera, que están mal pagados, con lo cual, en cuanto que pueden, se marchan de las residencias o bien a hospitales o a otros centros donde el trabajo es diferente, y eso también repercute en que las personas que están viviendo en las residencias tienen una variabilidad de personas que les atienden que tampoco les ayuda, porque ellos necesitan estabilidad. Cuando hacen un poquito de amistad con una persona, desde las mismas residencias los cambian para que sean atendidos por otros y no hagan esas amistades. Entonces, bueno, como veis, el tema de las residencias da para hablar mucho. No sé qué más puedo, me he hecho aquí un poco de, pero vamos, creo que os he resumido un poco cómo están las residencias, y qué soluciones podemos dar a esto. Pues soluciones hay varias. Lo primero, la ley de residencias, que no cejaremos en pedirla, pero lo segundo, que haya inspecciones reales, igual que en sanidad. Se necesitan que haya inspecciones en las residencias, inspecciones no concertadas, inspecciones que vayan de improviso y que vean cómo están, porque cuando les avisan, entonces todo funciona maravillosamente y las inspecciones no valen para nada. Eso desde el punto de vista, digamos, de las instituciones, pero desde el punto de vista de cada uno de nosotros, ¿qué podemos hacer? Lo mismo que en sanidad. Reclamaciones por escrito, que quede todo por escrito, que se vea que no estamos contentos. Los residentes, muchos no pueden reclamar por lo que os he dicho, pero sí los familiares. Podemos perfectamente poner reclamaciones y que consten. Y creo que con esto voy a terminar de momento. Si tenéis luego alguna pregunta, pues atenderemos perfectamente a lo que podamos. Muchas gracias, María José. Pues te voy a hacer una observación. Yo soy enfermera, era enfermera en un hospital. Y por razones personales, pedí una permuta y me fui a una residencia, a la Reina Sofía, aquí en Las Rozas. No lo he pasado peor en mi vida. Yo me tiré 1 año con una depresión, porque nomás a entrar en el centro me designaron asistidos. Es muy duro trabajar con asistidos porque te encuentras con varias cosas que tenemos que ser todos responsables. El abandono de la familia, el desarraigo de la familia. Cuando se lleva una persona mayor a una residencia, los primeros días, los primeros meses, el primer año, la familia está. Pero luego ya se va dilatando en el tiempo la visita y es muy duro. Yo he dicho al principio que vivimos en un país de viejos y que existe mucho edadismo en nuestro país. Y es muy penoso porque este país tiene derechos por todos los que estamos aquí, entre otros, que hemos salido a las calles y hemos peleado como jabatos y jabatas.
Entonces es muy duro. Y la formación continuada es imprescindible cuando trabajas en un centro de mayores. ¿Por qué un mayor no puede, cuando está en casa, que le vea a su médico de familia? ¿Por qué tiene que esperar a que llegue a casa, a la residencia, para que le vea a su médico de familia? Porque te dicen que le lleves a urgencias cuando le tienes de visita en casa. Eso ocurre. ADEPU presentó recientemente en el Congreso de los Diputados una enmienda por la dignificación del cuidado, por los ratios, porque, como bien decía María José, tú no puedes atender a una persona, dependiendo de la patología que tenga, necesita unos cuidados u otros. Tú no puedes dedicar el mismo tiempo a una persona dependiente normal o un gran dependiente al que le tienes que hacer todo. Todo es todo, ¿vale? Y la formación y la vigilancia le corresponde no solamente al centro, sino a la administración pública. Porque la vigilancia, como ella bien ha dicho y como bien ha dicho José Ángel, hay muchas residencias, muy pocas públicas. Es otro negocio. Nosotros somos clientes para todo la derecha, no se nos olvide. Somos clientes, porque han visto en nuestro sistema de bienestar social su propia empresa y hacen de todos los cuidados, servicios, educación, sanidad, dependencia, han hecho su negocio. Y los responsables somos todos y todas, administración y ciudadanos, porque no salimos a la calle. Estamos anestesiados, estamos asqueados, pero estamos anestesiados. Porque hoy es una cosa la que estamos hablando aquí que es muy importante. Nos compete a todos y a todas. A lo largo de nuestra vida vamos a tener en algún momento que tener necesidad de la sanidad, de la dependencia, de residencias, de la privatización del sistema público de pensiones, que no podemos tampoco permitirlo, pero que hayan estado y siguen estando, y estamos unas pocas personas. Te pones a hacer una concentración y somos siempre los mismos. Y creo que alguna responsabilidad tenemos todos y todas. Y ahora le voy a dar la palabra a Iván Díez, que es portavoz de 7.291 Justicia y Verdad en las Residencias. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Leonor, por darme la palabra. Doy las gracias también a ADEPU, Asociación Nacional en Defensa del Sistema Público de Pensiones. Doy las gracias al Ministerio de Sanidad y a su ministra, que no ha podido venir, y a este lugar, evidentemente, que es buen sitio como para hacer esta exposición. Espero ser breve y, si no, córtame con toda confianza, Leonor. A la asociación a la que vengo a representar, 7.291, Verdad y Justicia para las Víctimas en las Residencias, por su confianza y sobre todo porque respiran lucha, exhalan lucha, y eso es necesario en estos tiempos para continuar. A las personas asistentes que estáis aquí, permíteme el tuteo, y a las que están detrás, ¿no?, de bambalinas, pues en sus casas después cuando vean esto por diferido, y a todas las personas que están detrás, que están con el mantenimiento, limpieza, seguridad, etcétera, y que a veces no las vemos. Por supuesto, al compañerismo de Chamorro y de Carmen Esbrí y demás panelistas de la mesa. Gracias. Con sentido de recuerdo, de memoria y homenaje, rememoro la figura de doña Carmen San José, médica sindicalista en defensa de la sanidad pública, y de don Marciano Sánchez Baile, que defendió nuestra sanidad pública hasta el fin de su vida, aquí, en este mundo terrenal. En 2007, os voy a leer algo de Marciano, porque cuando decía Carmen Esbrí esto de que es un plan pergeñado y perpetrado desde hace mucho, ¿no?, con el neoliberalismo de Thatcher, pues efectivamente es así.
el señor don Marciano, médico señor Baile, decía: lo privado representa el interés particular, la lógica del beneficio, y lo público representa el interés general. Y añade, es curioso que lo publicasen desde la revista de Trabajo Social Hoy, de lo social, ¿no? Del Colegio de Trabajo Social. Pero bueno, le hacían un monólogo, vamos, un capítulo entero sobre la sanidad pública, ¿no? Que estaba en peligro. Y seguía el doctor Baile. Ese es el horizonte hacia el que se pretende avanzar mediante una estrategia insensible, con pasos inicialmente muy lentos y en lugares muy concretos y aislados entre sí, para conseguir que esta acumulación de pequeños cambios produzca una transformación de la situación general, esperando que cuando la mayoría de la provisión esté en manos privadas y el sector público se haya deteriorado, nos encontramos en un punto de difícil retorno. Y así se está produciendo, o sea que realmente está más que planificado, ¿no? Bueno, leído esto, me presento. Me llamo Iván Díaz Fernández, soy trabajador social, hablo siempre desde un enfoque de derechos y represento a la asociación. Me han dado esta oportunidad y esta confianza de representar aquí la asociación 7291. Vengo como persona también, persona indignada y persona sentida, que sufre cada día pues, el deterioro de nuestros servicios públicos esenciales y del estado de bienestar. Primer punto, la privatización mercantilista y la necesidad, que lo estamos diciendo todas las panelistas, ¿no? De la gestión pública directa al 100%, sin más, al 100%. Directo, lo público gestiona y al margen la gestión indirecta, lo externalizado, lo mercantilizado y, por supuesto, ¿por qué no decirlo ya de una vez, es lo privatizado, ¿no? Porque se privatizan los recursos y los servicios. Respecto al modelo de atención de residencias, ¿no? y respecto al modelo de atención en salud, ¿por qué no establecer algunas evidencias? Porque ahora en este mundo lo que vale son las evidencias científicas, bueno, ni siquiera a veces, ¿no? Voy a leer unas de carácter internacional, ya que estamos en el Ministerio de Sanidad, ya que hemos tenido el preámbulo o el prefacio de un cardiólogo, de Carlos Moreno. Publica Lancet en 2022. Estas cosas, la verdad es que se comparten en la asociación y les sacamos partido después en este tipo de conferencias, ¿no? Y dice la revista, la publicación Lancet, de la que se hace eco la Asociación Madrileña de Salud Mental, que es la autonómica de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, ¿no? En uno de sus artículos que se publican. La externalización de la prestación de servicios de salud no se asocia con mejoras en la prestación de servicios y, en cambio, se asocia con un aumento de las muertes entre los pacientes. Página 644 de 2022. Es clarísimo, no se puede rebatir con otros argumentos. Al siguiente año, la misma Lancet también publica un artículo sobre los determinantes comerciales en salud. Desde lo social, la verdad es que no sé si con acierto o desacierto hemos enfocado siempre y luchado mucho por los determinantes sociales en salud, pero ahora hay un nuevo término que se maneja bastante que se llama determinantes comerciales de la salud. Y dice la revista, ¿no? En 2023, existe una creciente evidencia de que los productos y prácticas de algunos actores comerciales, en particular las corporaciones transnacionales más grandes, son responsables de las crecientes tasas de mala salud evitable, daño planetario e inequidad social y de salud. Estos problemas se conocen cada vez más como los determinantes comerciales de la salud. Creo que son evidencias totalmente científicas y de poco más desarrollo o argumento, por lo menos por mi parte. Con esto quiero decir que soy servidor público, vamos, lo pretendo ser hasta el fin de mis días, y hay que apostar por la publificación de los servicios, de los servicios autonómicos, de los servicios estatales y, por supuesto, una remunicipalización de los servicios locales y municipales. Esta es la pretensión.
Apartado 2, ratios y condiciones dignas para las personas mayores en las residencias. Bueno, habéis mencionado muchísimas, pero hay algunas evidencias españolas y siempre estamos con observatorios, estudios, artículos, no solo testimonios y personas, no, es que también lo dicen estudios y artículos que han trabajado sobre ello, ¿no? Este estudio sobre el personal mínimo necesario en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid está basado en más de 700 personas trabajadoras y en plataformas sindicales como UGT Comisiones y Pladigmar, que creo que pueden evidentemente decir sobre el tema. En sus páginas me seduce mucho lo del término de jornadas y horas de trabajo efectivo presencial. Este término que no se olvide, porque en los pliegos suelen jugar muchísimo con esto de las horas de jornada efectivas, ¿no? Y les leo, ¿no? En la página 2, o sea, ya nada más empezar. Las ratios establecen el número de trabajadoras que deben figurar en la plantilla por cada 100 residentes. Resultan engañosos porque la plantilla de trabajadoras hay que repartirla entre los 3 turnos de trabajo que necesariamente se deben establecer. Y no nos olvidemos de las vacaciones, no nos olvidemos de las sustituciones cuando personas pues nos dan una baja o una incapacidad temporal. ¿Vale? Dicho esto, voy a pasar a las conclusiones que rápidamente hablan de un empleo digno y de calidad, ¿no? Al menos el 80% de los empleos tendrían que ser en estas residencias de mayores de carácter indefinido y a jornada completa, si no, no se puede vivir. Formación permanente, decía Leonor, ¿no? Adecuada y para todas las categorías, continuada, una formación continuada y además reconocida dentro de las profesiones sanitarias, ya no de las profesiones sociales que nacieron privatizadas. Cumplimiento de las medidas preventivas de seguridad y salud, por supuesto, la prevención de riesgos laborales en todos los sitios, vigilancia de la calidad, inspecciones sin preaviso, sanciones ejemplares que se hagan públicas. No puede ser que sea rentable, digamos, pagar una multa y seguir con un servicio porque bueno, pues no tenga, digamos, una dimensión coherente esa sanción económica, digo. El criterio económico nunca será determinante para la adjudicación. Evidentemente, claro, en todas las licitaciones no debería de imperar el criterio económico sobre el técnico. Es que es así, pero se produce, es así. Esa es la realidad. Lo que prima es el capital, es el negocio de los cuidados. Participación de las personas trabajadoras y de las familias en la elaboración de los protocolos y de las personas y de las propias personas usuarias que son destinatarias de los servicios. O sea, por supuesto, en esos consejos que se hablan aquí de familiares y que deben de participar y coparticipar dentro de las residencias, deberían de darse voto y que su respuesta fuera vinculante a que se reflejase después en la realidad de gestión. Coordinación sociosanitaria con el sistema de salud, por supuesto. Se lleva hablando esto años y años y años, y la calidad en los menús. Es deleznable, ¿no? Como decía este señor Mariano hace unos años en un pleno, una persona mayor, deleznable la comida. Es de verdad, no se la puede calificar ni como basura, ni como desperdicio. Es horrible lo que pueden llegar a comer a veces nuestras personas mayores. Entonces, este estudio lo recomiendo. Estas conclusiones, por lo menos. Y añadir que es verdad que como que todo se dice en esta vida, esto me lo decía hace poco una trabajadora social sanitaria, la Darder, y ya está todo dicho, pero hay algo que se pueden introducir, ¿no? Hablan de funciones en este estudio y hablan de funciones en los convenios, en los pliegos, de las funciones de las categorías. ¿Por qué no introducir, o por lo menos hablo desde la mía, de la categoría de trabajo social, que se supone que luchamos en defensa de los derechos de las personas? Incluyamos, pues oye, una función que sea directamente defender los derechos de las personas usuarias, de los mayores que están en las residencias y a los que se está atendiendo in situ, y denunciar toda vulneración de esos derechos. Claro, si estuviera por escrito y estuviera amparado, quizás sería más, porque hay un miedo a hacerlo. Claro, las consecuencias son terribles, pero terribles, porque te puedes quedar sin este.
Sigo y después ya doy pie, y si puedo decir algo más lo digo y fuera. El propio estudio hace mención claro, a otros documentos que son oficiales, y bueno, que ha mencionado Chamorro sobre acuerdos sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, que establece el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y que data con fecha de junio del 2022, evidentemente habla de una calidad del empleo también, o sea, vuelve a reiterar cosas que menciona este estudio, una cualificación y una formación. Nos descubre, claro, que las unidades convivenciales deben ser reducidas en las residencias y como máximo de 15 personas. Y que esto debería de ser, el 80% de las plazas deberían de ser así, en un modelo, digamos, de unidades convivenciales, no de dormitorios compartidos entre 2, 3, 5, 6… No, eso no es una unidad convivencial. Una necesidad, evidentemente, de control y de inspección públicas, pero no lo que tenemos ahora, sino incrementado exponencialmente a la enésima. Y, por supuesto, lo que reiterar lo que decía José Ángel, ¿no? La proximidad, lo comunitario, mirar lo que decimos muchas veces en trabajo social, el arraigo y el entorno. ¿Cómo vamos a llevar a una persona hasta Aranjuez si es que tiene todo en Simancas? Es absurdo, es que tiene allí su vecindario, sus cuidados, ¿por qué despojar? Yo añadiría a todo esto, por supuesto, transparencia en todas las sanciones que fuesen públicas, en todas las cargos y gerencias que son titulares de estas residencias, que fueran de consulta pública, sin ningún principio. Y el principio de proporcionalidad, que me parece que a veces se nos olvida, ¿no? En justicia, aquellos que hemos hecho la diplomatura o el grado en trabajo social, se nos enseñaba que en el principio de proporcionalidad las sanciones deben ser acordes. No es acorde, como decimos, una sanción de X para una transnacional que factura X a la 50. Entonces, claro, evidentemente no es que salga rentable, es que ni lo miran. Y después, si nos vamos a la proporcionalidad humana, simplemente la humana, me gustaría decir el margen, digamos, conocéis a Alberto Reyero Zubiri, ¿no? Entonces consejero de Políticas Sociales. Habla de 25 residencias, ¿no? Durante la pandemia, enteramente públicas, 25 residencias enteramente públicas frente a 450 privadas. Esto no tiene ninguna proporción, ninguna. Entonces, no es equilibrado para nada. Y bueno, aquí me callo porque quiero dejar hablar y si hay otro momento, sigo. Muchas gracias, Iván. Muy interesante tu intervención. Y evidentemente, claro que tengo que decir, es que las residencias son muy rentables como negocio. Somos clientes, lo he dicho antes. Es que somos clientes. Verdaderamente la privatización ha ido en aumento y ahí es donde tenemos que estar, exigiendo una ley de mínimos de residencias y de dependencia. Si nosotros no exigimos, salimos a las calles y de verdad nos tomamos en serio que hay que hacerlo, al final esto va a ser un chiringuito de unos cuantos y vamos a estar muy fastidiados, por no decir jodidos, que sería la palabra exacta, muy jodidos. Hay que trabajar, ver lo que hay, el desarraigo se produce. Yo estoy de acuerdo en lo que dice José Ángel, que hay que ayudar al tema de proximidad, porque hay muchas personas que van a una residencia y no tienen dinero para un alquiler, ojo, pero están en unas listas de esperas de hasta 300 y pico días, más de un año, en listas de esperas. Y siempre la familia tiene que poner dinero por los precios que se tiene. O sea, acceder a una pública y a una privada, hoy en día un anciano normal, de clase normal, baja, vamos a poner una pensión mínima, es muy complicado poder acceder. Y estamos
especulando constantemente y permitiendo que se especule con los cuidados y con las atenciones a las personas mayores. Y eso tiene que cambiar. Creo que José Ángel quería decir algo. Sí, quería dos cositas rápidamente. Una que no me he acordado al principio, ella no se acuerda, yo sí, porque 10 años son muchos, Carmen Flores, y yo soy víctima, mi padre, mejor dicho, fue víctima del trágico mes de junio del 2014 de Toledo. Y, bueno, en aquel momento pude tener tu asesoramiento con Lucas Fernández y compañía, como lo recordarás. Lo que pasa es que antes no tenía canas. Gracias. Y una aclaración, Carmen. Me ha parecido escucharte que has dicho que la ley de residencias la echó para atrás el PP y el PSOE. ¿Seguro? ¿O te lo han dado en una nota o lo sabes tú seguro? No, lo estoy diciendo de memoria. Bueno, es que decir esas cosas de memoria es muy peligroso. No. Seguro no, vamos a ver. No, la ley, perdona, si no te importa perdona. que yo lo explico para que haya luz y taquígrafos. La ley pasó a ponencia porque la apoyó el PSOE y se abstuvo Ciudadanos, porque el PP, como sabéis, no quería. Y había allí gente. Y el PSOE, yo personalmente, defendí que pasara a ponencia. En ponencia se discutió la ley y la ley la retiró Podemos. Nunca se votó en contra de ninguna ley, porque hasta que la ley no sale de la ponencia y se lleva al pleno no es ley. Y la retiró Podemos porque se atascó, primero, en una enmienda que nos coló el PP, apoyado por Ciudadanos, que era mucho peor que lo que proponía la propia ley, y luego no hubo posibilidad de ponerse de acuerdo en el mínimo que era el acuerdo de la Subsecretaría de Estado del 2008, que venían a ser los mismos ratios que había entonces en las residencias del País Vasco. Y el propio ponente de Podemos retiró la ley, nunca se votó. No se puede decir que votó el PSOE en contra de nada. Al revés, ayudó al ponente y a la ponente, que la ha recordado con mucho cariño antes, Iván, en todo lo que pudo. Y lo hice yo personalmente. Pero el PSOE nunca votó en contra de esa ley. Pues, no se abstuvo en nada. Perdona. Si no se votó. No se votó. La ley, para votarla, hay que pasarla al Pleno. Ciudadanos y el PP, pero Ahora os daré la palabra para que podáis hacer las preguntas pertinentes si nos importa. Si lo leo lo que dijo en aquel momento el ponente. El grupo parlamentario... es que ahora no vamos a tirar... El grupo parlamentario de Podemos ha retirado la ley de residencia de mayores de la Asamblea de Madrid tras prosperar una enmienda del PP sobre ratios de personal que significaba dejarlo todo como estaba. Y esa enmienda prosperó porque la votó Ciudadanos con ellos, porque si no, no prospera. No tenían votos ellos solos. Y en ese momento el ponente, Raúl Camargo concretamente, retiró la ley. Hicimos un esfuerzo de negociación, Ciudadanos y nosotros, para meter como mínimo, si le parecía bien al ponente, la ley del 2008, que estaba muy por encima de los ratios que se estaban proponiendo, por cierto, que son los ratios que están ahí, ¿cierto, Iván? Esos ratios los habíamos propuesto. No hubo acuerdo y se retiró la ley. Nunca se votó. No se puede decir que nadie votó en contra, ni el PSOE, ni el PP, ni Ciudadanos, ni Podemos. Nadie votó en contra. El ponente retiró la ley. Las cosas hay que decirlas como son. Vale, a ver, pues te contesto. Perdona, yo tenía entendido de que había sido así, por eso lo he dicho. En caso de que no haya sido, pues lo retiro, lo que he dicho delante de todos. Y de todas formas, pues me enteraré bien para la próxima ocasión que no haya estos problemas. Perfecto. Aclarado queda. Vale. La solución está en el compromiso inquebrantable con la agilización de los trámites en el tema de dependencia y en el tema de residencias, por supuesto, con la equidad territorial a través de la ley estatal de mínimos de residencias y
de dependencia, que de verdad que desde aquí volvemos a reiterar, se necesita una ley de mínimos y debemos luchar por esa ley de mínimos. Necesitamos la derogación de la 1597 y tenemos todos que pelearnos en las calles y salir, pero vamos, como perros rabiosos si queréis, pero hay que salir para que eso salga adelante. No permitiremos que la dependencia siga siendo una máquina de generar fallecidos en listas de espera. Creo que todos y todas tenemos una responsabilidad con eso. Actuemos con responsabilidad y con contundencia, que los más de 284.000 dependientes que esperan, que se dice fácil, es un mandato legal, pero sobre todo es un mandato ético y moral. Creo que nos corresponde a todos y a todas, a los ciudadanos y a las instituciones. Las inspecciones deben hacerse de forma continuada y sin aviso. Hay una conveniencia en esas inspecciones porque incluso se les rescatan y se les permiten luego volver otra vez al consorcio, como yo digo, ¿verdad? Entonces, tenemos que luchar porque existan más residencias públicas. El dato que ha dado Chamorro es vergonzoso, que en este país, que es un país de viejos, vamos a decirlo claro, somos mayores, viejos, llamémoslos como queráis, pero es un país de mayores. No podemos tener esa cifra de residencias privadas. No se puede soportar, porque al final todos y todas vamos a terminar yendo ahí, porque verdaderamente el tema de la proximidad, que es para lucharlo con mucho más, no ser tan ambiguos a la hora de pedir las cosas. Yo creo que tenemos que ser más exigentes. No podemos estar tan complacientes dándonos lo que ellos quieren y todos los demás aceptándolo. Es que si seguimos con esta complacencia, al final nos vamos a encontrar que todos los derechos por los que hemos estado todos y todas luchando se nos han ido quitando gradualmente y poquito a poquito. Y cuando nos queramos dar cuenta, esos derechos habrán desaparecido. Y cuando vayas al médico tendrás que ir con la tarjeta en la boca, como ocurre en Estados Unidos. Y cuando quieras ir a una residencia te verás debajo de un puente porque no tienes una residencia. Y cuando tengas a un gran dependiente en casa, pues tendrás que comértelo porque no tendrás dónde llevarlo y no tendrás cómo pagarlo. Estamos hartos, estamos hartas y estamos cabreadas y cabreados y creo que debemos salir más a las calles. Es que no podemos seguir estando en casa y esperando que las cosas se solucionen solas desde el sillón. Y ahora quiero dar la palabra, porque veo que hay mucha gente que quiere hablar. Si me permites, por aquí tienes a varias personas con la mano en alto. Hola, vamos a ver, respecto a las residencias, yo os voy a contar algunas cosas de lo que nos han llegado. Evidentemente no se puede avisar para decir voy a hacer una inspección, pero esto se hace y le dice dentro de 15 días vamos a pasar a hacer una inspección. A nosotros nos llegó algo que todavía se me ponen los pelos de punta. Cogían a los ancianos de esa residencia, los metían en una furgoneta, los que estaban peor, los que estaban muy mal, y cuando pasaba la inspección, entonces los volvían a meter a la residencia. ¿Por qué? Porque estaban desnutridos, porque estaban maltratados, porque estaban en una situación caótica que obviamente la inspección hubiera tenido que levantar acta. Esto es una de las cosas, ¿no? La otra, lo he vivido con una tía que tuvimos que llevar a una residencia porque estaba solita, tenía 2 duros de pensión y había que ayudarla, ¿no? Y buscábamos residencias, pero que no fueran muy caras porque teníamos que pagarlo entre los 3 sobrinos. Una de ellas era la Casa del Terror. Unas 200 personas en esa residencia. Unas 200 personas y casi todas en pasillos, cayéndoseles la baba y dormidos. En otra de ellas, las camas estaban en el suelo,
En el suelo, colchones en el suelo. Y esto en un pueblo de Madrid. Carmen, discúlpame un momento. Son las 8:15. Ah, perdón. Tenemos hasta las 8. Pues entonces... Tenemos mucho que hay muchos tela actos más que cortar hacer y aquí termino. muchas cosas más que decir Sí, al respecto. sí. Bueno, deciros que he hecho una petición a la ministra de Sanidad y al presidente del Gobierno esta mañana sobre todo lo que estamos hablando. Hola, buenas tardes. Por favor, brevedad. Yo, una de las cosas, breve, quiero hacer varias preguntas, pero muy breves. No he entendido nunca por qué el mayor, cuando va a una residencia, pierde derechos como ciudadano. No lo entiendo. Es decir, si una persona está en su domicilio, tiene su médico de referencia, tiene su enfermera, tiene todo. Y, sin embargo, el mayor actualmente aquí en Madrid, pierde todos los derechos. El tema de la inspección. Tienen que ser inspecciones que no sean acorde con el sistema, porque si no es una engañifa y nos están engañando. Y con el tema de que aquí se está diciendo mucho, es verdad que somos una sociedad mayor, seremos mayores, pero pagamos impuestos hasta el día de la muerte. Y no por lo tanto, tenemos tantos derechos como el chaval de 20 años. Y ya, de verdad, creo que en eso tenemos que seguir insistiendo. Tenemos derechos hasta el final de nuestra vida y, por lo tanto, no podemos banalizar y que, bueno, parece que nos tienen que dar un regalito. ¿Vale? Simplemente quería puntualizar eso. Muchas gracias. Bueno, como el enemigo es muy fuerte, tú misma lo has dicho, yo me he alegrado de conocer esta asociación porque no la conocía para nada. Y yo estoy en los movimientos de mayores en COESPE, que estamos justamente esta mañana, hemos estado delante del Parlamento y salimos pidiendo por las residencias y salimos de sol y estamos en la calle. Y entonces no puedo entender que teniendo este enemigo tan grande como el que tenemos, que hasta los gobiernos se arrodillan porque no tienen voluntad política, y eso lo tenemos que reconocer, porque si no, no pasarían estas crueldades que estamos viendo, y muertes, y lo que está pasando con los jueces, y todo, porque es todo. Entonces, yo lo que pediría es que nos unamos. Eso es lo que pido. Que no haya 50 cosas. Ayer o antes de ayer se entregaron no sé cuántas denuncias de retrasos. Bueno, se van entregando ya muchísimas. Ni se contesta. Entonces, yo pienso que hay que ponerse fuerte, pero para ponerse fuerte tenemos que estar unidos. Muchas gracias. Estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Creo que la unidad es la que hace la fuerza. Muy rápida porque tenemos que irnos, que nos echan. Buenas tardes. No, es muy rápido. Simplemente, aparte de puntualizar lo que acaba de decir ahora mismo la señora, que hay que unirse, creo que estamos unidos, creo que salimos a las calles, pero no depende solamente de nosotros. Es decir, hay un gobierno, yo soy de izquierdas, mis padres fallecieron en la pandemia, los dos. Yo soy paciente oncológica, o sea, me sé tema de residencias, me sé tema de hospitales, ambulatorios, reclamaciones, pero sí, no tenemos un apoyo real del Ministerio de Sanidad y que el Gobierno central se implique en una derogación de la Ley 1597, podemos estar aquí hablando toda la santa tarde y toda la santa noche de lo que nos está pasando en la Comunidad de Madrid. Nos seguirá pasando hasta que no haya un estamento que está fuera de todos nosotros que ponga una ley sobre la mesa y vigile a donde tiene que vigilar. Nada más. Buenas tardes. Muchas gracias a todos, a todas.
De verdad que sí, que tenemos que salir más, tenemos que reunirnos más y tenemos que luchar todavía, porque la lucha, compañeros y compañeras, sigue. Nos queda mucho todavía. Muchas gracias y nos encontraremos en las calles, nos encontraremos en los salones, en los actos, pero seguiremos y seguiremos luchando. Gracias a todos. Gracias.